Listo. Entonces, primero de todo, ¿este tema para qué sirve? ¿Cierto? Y este tema he notado que, pues de la poca experiencia que yo creo que tengo en competencias, eh, es de los problemas que uno lee y cree que es fácil de solucionar, pero se estresa porque no encuentra una manera de cómo hacerlo eficientemente. Entonces, ese problema, uy, no sirve esto. Ah, sí, ya. Listo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de multiplicación polinomial, estamos hablando para resolver problemas que son cadenas, simples cadenas. Entonces, digamos que tengo uno, 2, 3, 4, 5, un arreglo. Esto en realidad estaría representando un polinomio 5 aquí más o el signo que sea, 4x 3x a la 2 2x a la 3 así, y x a la 4. Esto puede verse como este polinomio. Entonces nos encontramos con problemas como, digamos, usted tiene dos listas y entonces por cada elemento tiene que hacer cierto tipo de comparación o verificación en contra de todos los elementos que tengo acá, ¿sí? Normalmente lo que se encuentra, hay un problema que se llama eh, max match. Y ese problema de lo que habla es que me están dando una cadena. Entonces, por instancia, digamos A, C, o como sea. Entonces, esta cadena, cuál es el problema de esta cadena? Lo que hay que hacer es encontrar, eh, si yo cojo esta misma cadena, la duplico y la empiezo a correr sobre sí misma, es decir, la empiezo a rotar, entonces ya el inicio está aquí y luego el inicio va a estar aquí y sucesivamente. Me dice que en cuál rotación se va a encontrar la subcadena o la combinación de subcadenas más grande en la cual yo tenga elementos iguales contiguos de arriba hacia abajo. Entonces, un ejemplo, tengo esto, C, C, A, C, y entonces empiezo a rotar. Y aquí C, A, C, C, A, C. Entonces, como pueden ver, aquí no tengo, pero aquí tengo una. Aquí tengo otra. Aquí no tengo. Entonces, en esta cadena, ¿cuántas rotaciones hice? Una. Hice una rotación. ¿Cuántos iguales hay en el mismo lugar? Dos. O sea, hay dos iguales. Entonces, aquí es dos, pero esta no es la respuesta. Si yo itero por todo esto, es decir, roto cada vez, entonces con lo que me voy a encontrar es que, si no estoy mal, la respuesta correcta de este caso era, eh, bueno, no sé, tocaría verlo y tocaría escribir mucho. Pero el caso es que ese es el punto. Encontrar en qué posición, no importa. Miren que este está separado de este, no es contiguo a la cadena, la subcadena. Pero miren que eh, aquí hay mayoría que, digamos, en otro caso en donde solo haya una igual. Y tengo que decir cuántas rotaciones tuve que hacer para llegar a ese caso. ¿Uno cómo puede calcular esto? Pues de forma ingenua, yo simplemente cojo y tengo mi polinomio aquí, tengo mi otro polinomio aquí, que esto en realidad lo vamos a ver y lo vamos a interpretar como la representación de coeficientes de un polinomio. Eh, entonces, lo que yo puedo hacer es decir, bueno, por cada uno de estos, mire toda esta cadena y compare. Es decir, vaya comparando esto con esto, con esto, con esto. Luego al correrla, esto con esto, con esto, con lo que estaba atrás. Entonces, por ejemplo, puedo duplicar aquí la cadena y la puedo empezar a correr. Y eso, y hasta llegar aquí, en todas las rotaciones me va a decir cuál fue el resultado de todo eso. ¿Qué complejidad tiene esto? Pues es claro que es una complejidad cuadrática, esas comparaciones. Entonces estos ejercicios siempre vienen con ese mal sabor de haga eso, pero la entrada es de 10 a la 5.
Entonces ya eso no pasa en ningún, pues, o sea, no le van a dar tiempo a uno para que eso pase. Entonces, para eso es lo que va enfocado a este tema, la transformada rápida de Fourier. Ahora, esto es utilizado mucho en procesamiento de señales, en donde ya voy a explicar mejor luego. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Para empezar a entender este tema, hay que empezar a entender qué operaciones tengo que realizar sobre esos polinomios o qué resultado quiero tener, qué cálculo tengo que ver de esos polinomios. Cuando yo estoy verificando las rotaciones, en realidad yo lo que estoy haciendo es haciendo una convolución de dos vectores, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a ponerlos con x. X a la 2 más x más 1 y x a la 2 más 3x más 2. Listo. Entonces, ¿aquí qué hago? Aquí tendría x a la 4 más x a la 3 más x a la 2 más 3x a la 3 más 3x a la 2 más 3x más 2x a la 2 más 2x más 2. ¿Listo? Entonces, junto los mismos datos, simplemente ya, para que me queden, o sea, solo me quede una instancia de cada grado, ¿sí? Y el polinomio resultante, que me va a quedar ya habiendo operado todo eso, es decir, 4x a la 3 más 4, 6, 6x a la 2 más 5x más 2, creo. Eh, Esto de aquí es el resultado de nuestra convolución. Y esa convolución se va a representar es en los coeficientes. Entonces, en realidad, esto sería 1, 4, 6, 5, 2. Resultante de la convolución de los vectores 1, 1, 0, sí, 0, no, 1, 1, 3, 2. Ahora, podemos notar que cuando no haya, digamos que no está este 4x a la 3 aquí, yo lo que voy a hacer es que esto va a ser un 0. Entonces, en mi posición sigue siendo un 0, o sea, todavía lo estoy contando, porque es el polinomio es el vector de los coeficientes. Ahora, entendiendo eso, vamos a ver qué operaciones podemos hacer sobre ellos y cuáles son los costos, ¿sí? Entonces, sobre estos polinomios podemos hacer estos tipos de operaciones que son de importancia para nosotros. Adición, o sea, de sumarlos, que fácilmente es n, porque sumo uno, o sea, simplemente veo los mismos grados y los voy sumando. Multiplicación, lo que acabamos de ver, es cuadrático, por lo que ya habíamos visto. Y evaluación. Entonces, ¿qué es la evaluación y para qué nos sirve? ¿Y por qué aquí dice que es n cuadrado? Entonces, tenemos que suponer que cuando tenemos un polinomio, digamos, x a la 3, x a la 2, 1, eh, ¿cuál es el mayor grado de aquí? El mayor grado es 3. Entonces, al hacer evaluación, lo que hacemos es vemos cuál es el mayor grado, cogemos desde el 0 todos los posibles y cada uno de estos valores los evaluamos aquí, ¿sí? Entonces, con el 0 me da algo. Entonces, ¿cómo haría esto? Tengo que hacer cualquier coeficiente por 0 a la esto, más 0 a la 2 y así, con cada uno de estos números. Ahora, eh, digamos que esta es una función f de x, este polinomio. Para hacer cada una de estas cosas, ¿cuánto me demoro en hacer solamente para 0? Me demoro n. ¿Por qué? Bueno, en realidad, solo para 0, me demoraría n cuadrado. ¿Por qué? Porque cogiendo todos estos términos de aquí, tengo que elevar esto, tengo que hacer el número de degree que hay aquí de multiplicaciones por cada número.
Aquí tengo que hacer 3 multiplicaciones, aquí 2, aquí 1, aquí 0. Y para todo eso tengo que ir por cada uno, ¿sí? Entonces, esto, por estos. Entonces, esto es como una sumatoria y esto a la final sería n, una complejidad de n cuadrado. Ahora, hay una cosa que se llama Horton's Rule, que está explicada aquí y que básicamente me está transformando esa evaluación que estoy haciendo para un solo valor en una complejidad tiempo lineal. Entonces, ¿cómo hace eso? Coge y me dice, bueno, en el x0, es decir, el número 0 que tengo en este momento, lo coge y le digo, bueno, el A0 más X0 por todo esto, y todo esto que es A1 más X0 por A2 más X0 por, como pueden ver, esto es lineal. Me va a dar el mismo resultado de evaluación que me daría si yo simplemente me pusiera a multiplicar todo esto aquí y evaluar esto. Entonces, ya, genial. Gracias a Horton's Rule. Transformamos este tiempo de evaluación a lineal. Ahora, ¿para qué nos sirve esa evaluación? Porque es que para empezar a entrar en este algoritmo de la transformada rápida de Fourier, tenemos que tener en cuenta algo, que con una representación polinomial no vamos a poder bajar el tiempo, por menos de lo que se conoce, no vamos a poder bajar el tiempo de cuadrático para hacer una convolución, ¿sí? ¿Cómo sí podríamos hacerlo? Entonces ya, aquí está la convolución, ya entramos a otra representación, la representación de punto valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esta representación? Esta representación bueno, no voy a ahorrar eso, se va a comprender de lo mismo. Va a ser conjunto de un X con un Y, un XN con un YN. ¿Y qué significa? Esta va a ser la entrada que se le va a pasar a la función y el Y va a ser la evaluación en esa entrada, ¿sí? En este caso, para 0 va a tener un valor que va a ser el resultado de f en 0. Luego para 1 va a ser de f en 1 y así consecutivamente. Entonces, ¿por qué esto nos puede ayudar? Porque vamos a ver cuáles son los tiempos de operación ahí. Entonces, los tiempos de operación, los tiempos, la complejidad temporal, si vemos que la adición es n. Entonces, ¿por qué? Porque pues tenemos los resultados, vamos sumando cada uno. Así podemos sumar la evaluación, podemos sumar esos resultados que nos daría el polinomio, nos va a dar lo mismo. Es n. La multiplicación n, ¿por qué es n? Porque todo esto ya lo tenemos calculado. Lo único que hago es multiplicar este por este, por así, y ya encontraría toda una rotación. Es decir, si yo evalúo esto contra otro polinomio, digamos 3 más 2x a la 2 más x más 1. Si yo valoro esto contra esto, en realidad, si yo multiplico esto, ¿esto qué representa? Esto representa ya una evaluación para todo esto. Ahora, al multiplicarlo con este, voy a representar la evaluación para haber corrido el polinomio. O sea, ya es la evaluación para otro grado. Entonces, solo me bastaría con multiplicar estos resultados de acá. Y por eso es n. Ahora, aquí ya hay algo grandioso que es que podemos multiplicar en tiempo lineal. ¿Sí? Y no necesitamos la representación polinomial. Pero como digo, listo, entonces, ¿qué podemos hacer en un problema de estos? Pues, primero que todo, partamos desde el sentido del problema. ¿Cuál es el sentido del problema? Yo tengo, digamos, hay un problema que colocaron en la nacional, que pasó, la nacional anterior, que era que te daban unos brazaletes y tenían fichas o cositas azules y rojas, ¿cierto? Entonces eran disposiciones de esta manera. Bueno, aquí es una. Entonces, ¿qué decía? Era el mismo problema. Había que rotar y había que decir
creo que era que había que decir cuántas rotaciones hay, en donde, o sea, para que ninguna se toque. O sea, para que no se toque dos R's iguales, si no estoy mal. ¿Cómo podríamos traducir esto a números para poder usar esa multiplicación de polinomios, para interpretar, para, para, para poder visualizar mejor esa convolución? Puede, en cada rotación, o sea, la rotación sería la convolución. Pues lo que podemos hacer es asignarle a B, asignar el número 1, el número 0, y a R asignar el número 1. ¿Por qué? Porque si decimos que las R son las que se van a tocar, entonces si ya yo tengo esto en esta disposición, 1, 0, 1, y aquí 1, 0, 1, 0, ¿qué puedo hacer? Pues estos binarios, hago una operación de AND, no sé cómo dibujar el cosito, y al hacer esto, eh, esto me va a dar, o sea, si no es cero es porque ya se tocaron, ya hubo una pareja de R's que se tocaron, si eso no es cero, ¿sí? Entonces ahora ya podemos manejar con números. Esto que está aquí básicamente es una multiplicación. Ahora lo que necesitamos es hacer las multiplicaciones rotando, es decir, yo voy a coger y voy a duplicarlo aquí y aquí voy a ir borrando para ir rotando. Entonces, y voy rotando. 0, 1, 1, 0, creo. Y así voy rotando durante todo el coso. Cada resultado de multiplicación de estos dos intervalos, de este y de este, va a ser un resultado de mi polinomio resultante de la convolución. Es decir, de aquí a aquí, digamos que no se tocó ninguno, 0. De aquí a aquí se tocaron 2. 2. De aquí a aquí se tocó 1. Y así. Entonces ya podemos ver para qué nos sirve eso. Listo, ahora que tenemos eso claro, podemos decir, ah, bueno, entonces yo lo que hago simplemente es paso a una representación de punto valor, ¿cierto? Paso a una representación de punto valor y multiplico aquí. Y como necesitan que yo entregue un polinomio, pues entonces lo vuelvo a pasar a un polinomio, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí multiplico en n, ¿cierto? Y aquí pues ya entrego este resultado. El problema está aquí. ¿Cuánto dijimos que costaba la evaluación? Me cuesta n cuadrado, incluso con la regla de Horner, porque si no fuera por esa regla sería cúbico. Entonces, aquí nos encontramos con otro problema. Ya encontramos otra representación, pero ahí está, sí, ese problema persiste, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué solución podemos encontrar? Entonces, ya es cuando, aquí tengo lo de Horner Rule, listo. Entonces, ahí es ya cuando empezamos a hablar de la transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la transformada de Fourier? Con la transformada de Fourier, normalmente se tiene esta aplicación, eh, procesar señales, y lo que hace es que en la música, digamos, en la música tengo, mis sonidos están aquí, o sea, es como calcular la presión en el aire, y estos sonidos se van combinando, ¿no es cierto? Y así, pues, es que es el sonido. Entonces tengo una gráfica que me dice la amplitud en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto luego se coge y se coge todas estas partes de arriba aquí así? Y esas cosas que se ven así del sonido. Entonces, con Fourier, lo que se hace es que se está pasando a una amplitud, frecuencia. ¿Y qué significa eso? Que en cierta frecuencia, o sea, tengo esto aquí. Hay muchas frecuencias acá, pero entonces esto ya no es sobre tiempo, sino que esto, digamos, aquí están las frecuencias, frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4, que en realidad esto es una representación de punto valor. Entonces, ¿qué hago aquí? Tengo una frecuencia
que, digamos, cómo puedo borrar, cómo puedo quitar ciertas frecuencias de una canción, limpiarla un poco. No sé mucho de eso, pero más o menos es algo así. ¿Cómo la puedo limpiar? No, pues sé que estas frecuencias me están generando un ruido molesto. Entonces, esto sería algo así. Porque no todas las frecuencias van a estar en la canción. Entonces, ¿qué hago? Le bajo la amplitud a estas. Y ya me queda el sonido pues sin esas frecuencias, limpio. ¿Qué hago otra vez? Lo vuelvo a pasar a amplitud, tiempo. Ya tengo ahí mi canción mostrada. Entonces eso se hace con Fourier y Fourier tiene una fórmula. Entonces, para entender esa fórmula hay que entender números complejos. Entonces, hay una cosa que se llama las n raíces de 1 o n raíces de unidad. Entonces, ¿qué es esto? Cuando yo tengo, miren que, digamos, me planteo la pregunta, ¿qué números al elevarlos al cuadrado me dan 1? Pues, menos 1 y 1. Listo. Y 1, sí, así, 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 lo mismo. Pero, ¿qué números me dan menos 1? Menos sí. Ey, ya entramos a los números complejos, ¿sí? Entonces, esa raíz de unidad se puede expresar por un gráfico. En el que yo tengo en el eje X, tengo el 1, y en el eje Y tengo I, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy sacando, haciendo, o sea, haciendo un cuadrado, sacando una raíz cuadrada de un número, lo que estoy haciendo es avanzando en este círculo. Luego va a volver a 1. Esto va a volver a 1. Entonces, ¿cómo se puede expresar esto? Yo puedo expresar esto, el ángulo en el que me encuentro, lo puedo expresar como W de N, N siendo unos datos que tengo. Ya vamos a ver cómo es eso. W de N, ahora N, esto es una sumatoria por K. Entonces, ¿qué es K? ¿Qué es N? ¿Qué es todo esto? Y ya vamos a ver todo esto acá. Entonces, cuando yo quiero encontrar para un polinomio, que este polinomio en este caso es X, y cada posición es como decir que se está evaluando en esta posición, o sea, cada uno de los elementos, entonces yo digo, bueno, ¿cómo encuentro el valor para esto? ¿Y qué es el valor para eso? El valor para eso es básicamente, ¿cómo encuentro para este aquí, esta multiplicación? ¿Sí? ¿Cómo encuentro todo ese valor? Entonces, esto es lo que me está haciendo. Ah, bueno, ya sabemos que esto es una sumatoria. ¿De qué? Entonces, de n con 0 hasta n, es decir, como si yo estuviera avanzando todo esto, estoy avanzando todo esto por este de aquí, ¿sí? Estoy avanzando todo eso por ese aquí, por esto, gracias a Fourier. Bueno, a los números complejos. ¿Y esto qué es? Esta es la evaluación del ángulo. Este es el ángulo que me dice que esto a la n por k. ¿Este k cuál va a ser? El número en cuestión o el elemento en cuestión del polinomio que esté tomando. ¿Sí? Entonces, esta fórmula la tenemos acá. Ahora, para ver esto un poco más claro, estamos aquí. Entonces, eso en realidad va a ser representar un ángulo. Y ese ángulo se representa, cuando yo estoy avanzando en este círculo, estoy sacando raíces. ¿Sí? Por eso se llama las n raíces de unidad. Eso es, o sea, unidad es un nombre bonito para decir uno. Entonces, estoy sacando raíces. Esta fórmula me permite, me expresa, es con un número k en dónde se encuentra. Entonces, esto está dibujado acá. Digamos, los datos son 8 datos, ¿sí? Todos los 8 datos con 0 en la posición 0, en el primer elemento, es decir, saqué una raíz, esto me va a dar el ángulo. Luego por acá sería como como el, como el 3, si no estoy mal. 8 con 3, si no estoy mal, y así va avanzando, así va avanzando. Ahora, ¿qué tiene esto de especial? Porque de ahí podemos sacar
propiedades que van a ser como mágicas para poder llevar el cálculo de n cuadrado a n log base 2 de n. Esta va a ser nuestra complejidad final del algoritmo. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, véanlo así. La transformada rápida de Fourier está utilizando dos cosas. Las n raíces de unidad y está utilizando dividir y conquistar. Entonces, ¿cómo es lo de dividir y conquistar? Tengo mi polinomio aquí, ¿sí? Va a ser solo 4. Entonces, miren que yo lo que puedo hacer es, bueno, voy a partir las tareas, ¿cierto? Entonces, este n, la ubicación que el nodo que voy a ir dibujando va a representar los datos que voy a hacer. Y el n va a representar cuántas multiplicaciones tiene que hacer este dato, ¿cierto? Entonces, voy a partir este polinomio, lo voy a ir partiendo. Entonces voy a decir, bueno, divido este polinomio en 2, ¿cierto? Ahora o sea, voy a dibujar como una mitad de nodo, una forma de expresarlo, para decir que esta es la mitad de datos. Y luego otra vez voy a dibujar esto va a ser la mitad, aquí la mitad, y aquí otra vez la mitad y la mitad. Listo. Ahora, estoy partiendo los datos, listo. Pero miren cuál es el problema. ¿Cuántas multiplicaciones tengo que hacer? Así yo parto la mitad de los datos, tengo que multiplicar este por todo el otro polinomio. Es decir, tengo que hacer n multiplicaciones, n multiplicaciones, n multiplicaciones, n. Esto es un árbol horrible, ¿no es cierto? Porque al acabar, digamos, me queda un solo dato. ¿Cuántos niveles he tenido? Tengo log n niveles, ya. ¿Cuántas n's va a haber aquí? 2 a la niveles, o sea, 2 a la log n, que esto es irrelevante, esto es n. O sea, tengo n n's. O sea que así haga dividir y conquistar, voy a tener que hacer n al cuadrado operaciones. No he hecho nada todavía con dividir y conquistar. ¿Qué podría hacer con dividir y conquistar para que esto me bajara? Yo podría decir, bueno, si yo de alguna manera pudiera, eh, además de disminuir la cantidad de datos, cada vez que disminuyo los datos, solamente hago la mitad de operaciones cada vez que disminuyo. ¿Esto en qué me va a terminar? Ah, pues log n, base 2. ¿Sí? Ahora sería n log n. Entonces esto nos abre las puertas a entender cómo podríamos bajar esa complejidad. Tengo que partir los datos y en cada partición de los datos tengo que partir el número de operaciones. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Con esto. ¿Por qué? Porque esto tiene ciertas propiedades. Primero, esa periodo, o sea, vuelve, ¿cierto? Pero eso no es lo importante, esa es solo una propiedad de esto. ¿Cuál es otra propiedad? Que esto es simétrico. Y esta es la magia de esto. Esta es la magia de esta W. Es simétrico. ¿Qué quiero decir con eso? Que al hacer por acá W8 de algún número, que no sé cuál, en el eje X es simétrico. Es decir, que el resultado de esto es igual al resultado de esto. ¿Sí? Solo que negativo. ¿Sí? Entonces, miren que si yo tengo esto de aquí y de alguna manera puedo usar esa W para calcular cuántas operaciones tengo con esta fórmula que tengo por acá, en algún momento podría decir, bueno, si yo ya tengo el resultado para otra cosa, en cada momento estoy calculando dos a la vez. Es decir, en cada momento, a la final voy a calcular la mitad cada vez que parto. Ya tenemos un punto de partida. Ya tenemos una solución para bajar eso a n log n base 2. Voy a poner mi celular en silencio. Listo. Entonces,
Aquí tengo el gráfico para que lo puedan ver mejor. Entonces tengo aquí para el primer dato, 0, ¿no es cierto? Miren que 1, al hacer la mitad de datos después, tengo -1. Aquí 1, al hacer la mitad de datos después, es decir, me quedé en el 5, hice 4 datos más. Miren que es lo mismo, solo que negativo, ¿sí? Y esto aquí es negativo, y esto aquí es negativo, y aquí es negativo, y así. Ahora, entonces ya tenemos dos cosas. Tenemos una fórmula que nos está estableciendo ese ángulo y tenemos una propiedad que nos deja calcular dos números a la vez con una sola posición. Listo. Ahora, ¿cómo podemos encontrar o sea, cuál es su conjugado? O sea, ¿dónde va a estar simétrico? ¿Sí? ¿Cómo podemos conocer eso? Entonces, miren que esta sumatoria que expresa para este dato, como es una sumatoria, pues simplemente la podemos dividir en dos, con lo mismo. Pero miren esto que vamos a hacer. Vamos a coger esta sumatoria, se va a encargar de las posiciones pares y esta de las impares. ¿Sí? Luego, ¿qué podemos decir de esto? Si decimos que pares impares, entonces vamos a decir que solo es una sumatoria de la mitad de datos, un R que empieza en 0 y este R va a ser 2 por R, ¿ya? Par, y 2 por R más 1, impar. Por la misma fórmula, solamente reemplazo este N que está aquí, ahora es este R, y este R va a ser 2R y aquí es 2R más 1. Ahora, solamente álgebra. Miren, bueno, esta cosa todavía no la vean acá. Lo único que hice acá es pasar, miren que este 2 que está aquí, lo puedo bajar, ¿sí? ¿Por qué lo puedo bajar? Porque cada vez que estoy haciendo raíces aquí avanzando, o sea, sí, estoy haciendo la mitad de los n's. Entonces, no sé qué. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esto me queda R más 1 por K. Y esto simplemente RK. Ahora, que R por K más K, ¿no es cierto? Y puedo sacar este de aquí. Este W a la K. Y este me queda aquí. Ahora miren lo que me quedó. Me quedó una expresión igual, solo que aquí está un impar y aquí está un par. Y en este lado va a haber una multiplicación con este WK. Listo, entonces ya pudimos partir esto en dos. Ya pudimos partir esto en dos. Pero entonces todavía no sabemos qué es este WK. ¿Cómo se puede expresar ese WK? Aquí está. Entonces, esto simplemente es una consideración importante, que cuando yo tengo W a la N, o sea, ya volví al inicio, ¿sí? Tengo mi 1. Ahora, esto, Euler a la imaginario 2pi por K. ¿Qué es K? K es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Sobre N. ¿Qué es N? La cantidad de los datos. Aquí hay 8. Esto va a ser igual a ¿qué? A este W de N. Entonces ya tengo mi expresión matemática de cómo puedo calcular eso, ¿sí? Ya tengo esto. Entonces, básicamente, ¿cuáles son mis pasos en el algoritmo? Cómo puedo yo resolver un problema de esos? Ya hablemos en teoría del algoritmo, ya vimos cómo lo podemos ver eficiente. Bueno, pues, ¿de qué se trata? La FFT se trata de pasar a una representación de punto valor, una representación polinomial. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para hallar la convolución de eso? Ah, pues lo que puedo hacer es aplicar FFT digamos, quiero hacer la convolución de estos dos, ¿sí? Entonces digo, bueno, saco la representación punto valor de A, saco la representación punto valor de B, ya tengo mis representaciones punto valor, ahora sí, multiplico, ¿sí? Entonces en cada una de las posiciones hago A por B, en cada una de las posiciones, ¿sí? For I, y esto es en I. Y luego, ¿qué hago? Acabo con
un vector que representa la multiplicación de estos dos vectores. Ahora lo que puedo hacer es aplicar otra vez FTT. ¿Pero por qué FTT? Porque puedo aplicar una FTT inversa. ¿Listo? ¿Qué hace esto? Esto lo que va a hacer es pasarme de una representación de punto valor a una representación polinomial. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama una interpolación. ¿Habían visto lo que había puesto acá? Las complejidades temporales. Interpolación n cuadrado. Entonces, esto se hace con una fórmula, si no estoy mal, se llama la fórmula de Lagrange. Esta interpolación, creo. Ahora, lo único que necesitamos, y esto sí, pues, o sea, no soy matemático, no soy nada. Entonces, no sé muy bien cómo, pero sé que es así. Que yo al tener Wn a la menos 1, esto me va a representar interpolar. ¿Sí? Y ahora, como dividí mis datos entre dos, pues lo que hago es que, eh, o sea, represento esto, que estoy dividiendo los datos entre dos. Entonces, para interpolar, ¿qué puedo hacer? Ahora mi fórmula va a ser así, a la menos 1, y voy a dividir lo que yo tenía dividido de esta manera, lo voy a dividir entre dos, ¿sí? Porque ya lo hice anteriormente para cada uno de los pasos, para cada nivel del árbol. Entonces, ya tenemos los pasos, ya tenemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es esto. FTT, multiplicar linealmente, sacar inversa, y esta inversa ya me va a dar un polinomio con la convolución. Entonces, esa es como la teoría muy básica que le expliqué que da detrás de esto. Ahora, hay una cosa que es esta butterfly. ¿Qué es esta butterfly? Lo que pasa es que cuando se están haciendo estos esquemas, entonces, para X en 0, acuérdense que dividí mis datos, ¿cierto? Para X en 4, para X en 6, los dividí en pares e impares. Para X en 1, bueno, esto va a estar un poco largo. Para X en 5, X en 7. En este caso tengo 8, ¿cierto? 8 posiciones. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo tengo DFT, que es discreta de Fourier, que es lo mismo, solo que es sin usar esa simetría y sin usar el dividir y conquistar. ¿Y qué estoy haciendo aquí básicamente? Voy a dibujar una raya al resultado. Mi resultado aquí ya está el resultado de 0, aquí ya está el resultado de 1, de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, miren que si yo cojo, voy a dibujar en esta mariposa, lo que va a representar es las operaciones que se van a hacer con esa fórmula. Eso es lo que va a representar esta fórmula. Y lo va a representar a través de rayas que significan multiplico o sumo. Entonces, ¿por qué le dicen mariposa? Porque empiezo con esta cajita, con estas cajas. Voy a decir, de aquí sale este de aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar una fórmula. Esta posición en K va a ser igual a mi posición, como lo habíamos visto acá, ¿sí? Va a ser igual al resultado de una fórmula G en esta posición, que va a ser como la evaluación de esa fórmula que teníamos acá de esto, más W, que habíamos visto por qué era el W, por, digamos, la otra fórmula que era para los impares. ¿Sí? Y esto es aquí K.
porque es en la posición K, estamos multiplicando. Es lo mismo, esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, al tener esto, ¿cómo lo puedo representar yo esto? Ah, pues lo que puedo hacer es, digo, bueno, tengo mi G aquí, que fue la evaluación de esto, y cada uno va a tener un G, porque cada uno va a hacer esa evaluación, ¿cierto? Para los pares, para los impares eran H's, ¿cierto? O cualquier letra que se le vaya a dar. Lo que pasa es que este va a ser, o sea, ¿por qué estas posiciones? Porque estas son las posiciones del arreglo de impares, no del total. Entonces, ¿qué hago aquí? Sumo si vemos este x0, ¿qué va a ser el resultado? Va a ser el resultado como lo mostré en la fórmula esta, va a ser el resultado de este más esta multiplicación, ¿cierto? ¿Y esa multiplicación de qué es? De W con la totalidad de datos que es 8 en 0. Ahora, esto, quedando un poquito, si yo hago esto de esta manera, estoy representando las sumas con la multiplicación. Miren que cojo par, impar, par, impar, par, impar, respectivamente, elevando este grado. 1, 2, y así. Entonces, estoy elevando esto. Y de este modo también es así. ¿Por qué es cierto esto? Por la fórmula que vimos. Entonces, a esto se le llama una forma de una mariposa. Esto es un solo nivel. Es decir, aquí solo dividimos los datos entre dos, ¿sí? Y conseguimos este resultado. Y es más eficiente de lo que estamos haciendo. En vez de calcular para cada uno, miren que ya solo estamos calculando, esto es n cuadrado sobre 2, solo estamos calculando la mitad de esos datos que igual, o sea, igual sigue siendo muchas multiplicaciones, pero solo estoy haciendo la mitad de los datos, porque miren que aquí solo divido entre 2. Si agregáramos otro nivel que ya sería demasiado para dibujar, entonces ya sería las posiciones pares de aquí. Esta. Y las posiciones impares de aquí. Esta. Lo mismo acá. Las posiciones pares e impares de acá. Y luego la combinación de estas dos va a ser mariposa con la combinación de estas dos. Entonces, esta mariposa es como si fuera entre estas. Toda esta mariposa es como si fuera entre estas. Y toda esta mariposa es como si fuera entre estas. A medida que yo aumente el exponente de los niveles que voy a hacer, es decir, dividir mi n entre 1, esto representa esto. Pero hice otra división acá, ¿no es cierto? Esto representa una mariposa más grande en donde dividí estos datos par, impar, par, impar, par, impar. Y si hubieran más datos, pues sería solamente, se basa en las posiciones pares y las impares. Y siempre estoy dividiendo entre 2. Y aquí puede ser visual la fórmula de cómo se está llegando a estos valores. A la final se va a llegar a estos valores. Entonces acá tengo una mariposa grandísima. Y como pueden ver, eso no está tan organizado, o sea, está más organizado que allá, porque miren que aquí ya me están poniendo cuántos pasos tengo. Miren que tengo un poco de pasos. Y en esos primeros pasos, miren que este es el x0, todavía es esto el 0, todo esto es el 0. Miren que en esas otras posiciones estamos tomando en cuenta que ya estaba elevando. En cambio aquí sigue siendo 0, 0, pero aquí ya va creciendo 3, 4, porque son muchos niveles, ya son muchos más niveles. Y estas rayas diagonales significan una multiplicación, estas rayas de aquí significan la suma. ¿Por qué aquí aparece la resta? Porque esa es donde está el sentido de la FFT, que es que yo puedo restar. O sea, además de tener esta división exitosa, yo estoy restando gracias a esa simetría. Estoy restando. Entonces ya tengo otra operación. Ahora ya puedo hacer, ahora lo que significa que si yo tengo esta fórmula de aquí, yo puedo decir, ah, bueno, esto va a ser igual a esto. Ahora, x en cuánto? En k más n siendo todos los datos, dividido 2, porque va a ser igual a g en k menos w en k
¿Por qué esto es así? Esta gráfica misma lo muestra. Al avanzar la mitad de los datos, estoy consiguiendo el mismo resultado, solo que con este W negativo. Solo con este W negativo, a la mitad de los datos que tengo en el momento, este W ya es negativo y ya estoy calculando los datos. ¿Qué hice aquí? En cada cálculo voy a estar calculando estos dos datos gracias a esta fórmula. Estoy calculando dos datos a la vez. Aquí está. Al calcular este, avanzo la mitad de datos. La mitad son 4. Entonces quedo en 5. Y estoy calculando el mismo número solo que negativo. Ya sé que va a ser el mismo número solo que negativo. ¿Listo? Ya, con mente en eso, podemos pasar a un código. Entonces, bueno, si lo muestro así nomás, pueden pasar dos cosas. Si lo empiezo a escribir aquí, pueden seguirlo paso a paso y es mejor entendible, pero de pronto me salga mal. Pero de todas maneras lo voy a mostrar esto así. Lo voy a mostrar primero y luego lo implementamos. Entonces, ¿de qué se trata la FFT? Son los pasos que dije. Luego explicaré qué es este invert. Entonces, tengo un vector. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando este CD como si fuera un número complejo de dobles, ¿cierto? Entonces, el número complejo va a estar comprendido por una parte real eh, y una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Estoy diciendo que este número va a ser doble, un double, o sea, un tipo double, no un doble. Entonces, este es un número complejo. Voy a poner esto así. Ahora, antes de mostrar el código, se me olvidó algo súper importante, que es la fórmula de Euler. Entonces, esto nos va a decir que Euler a la imaginario por U, cualquier U, va a ser igual a coseno de U más imaginario seno de U. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esta fórmula? Para calcular aquí. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar esto? Vamos a ir paso por paso. Esto simplemente es para parar la recursión. O sea, cuando ya sea uno, ya sé que esos datos no se pueden dividir. Mi caso base. Ya, ahora no es uno. Entonces hago todo esto. Voy a coger mi vector, lo parto en posiciones pares, posiciones impares. Luego lleno esas posiciones con los pares y los impares. Listo. Luego saco la FTT a cada uno. ¿Sí? Disculpa, Santiago, Esto... Ah, ¿estás mostrando algo diferente a la presentación? Es que solo estamos viendo la presentación donde dice la fórmula de Euler. ay, hace rato estaba mostrando. Vale, gracias. Dale. Entonces, aquí está el código que les estaba diciendo. Y aquí está el tipo complejo que está en C++. Aquí estoy usando este C para no escribir en todo lado complejo de double. ¿Sí? Entonces, em, ¿cuáles son los pasos de la FTT que ya los vimos? Esto simplemente es el caso base, es decir, cuando ya no se puedan dividir más, pues ya, o sea, no hago nada más, ¿sí? Mientras haya más de un dato, hago esto. Parto en un vector de enteros, de pares y de impares, ¿sí? ¿De qué tipo? De este tipo complejo. Vamos a calcular números complejos. Y luego voy a decir, bueno, voy a llenar esos vectores de sus posiciones pares e impares. Saco FTT de los dos. Entonces miren que esto recursivo, esto va haciendo el árbol, esto va a ir generando ese árbol de acá. Este árbol que está acá lo va a ir generando. ¿Sí? Y luego, después de generar esto, ya los casos más pequeños, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, esto en realidad está mal escrito, ángulo no es así, pero bueno, ignoren eso. Entonces, simplemente este va a ser el ángulo. Esta es la fórmula para mi W. Acuérdense que W era Euler a la I 2pi por K sobre N, ¿cierto? Y que ese Euler, lo voy a esquematizar todo acá para que tenga sentido de una vez. Esto es igual a esto, ¿sí? Esto es igual a esto. Con un K aquí, un K acá. Esto me va a dar el ángulo.
que necesito para la fórmula que ya vimos en la mariposa que funciona. Ahora, esto está representado por esto. Esta expresión es igual también a decir coseno de este Euler va a tener imaginario y cualquier cosa. Entonces vamos a decir coseno de cualquier cosa más imaginario de seno de cualquier cosa. Eso es igual a esto. Ahora vamos a evaluar lo que estamos haciendo en el código, es evaluando este ángulo de aquí. ¿Sí? ¿Y cómo lo evaluamos? La misma fórmula que está ahí. 2 por pi. El pi, ¿cómo lo saco? Simplemente saco arcoseno de menos 1. Y 2 por pi sobre n. ¿Cuál es el n? El tamaño del vector que estamos hablando. Ignoren esto por ahora, luego les voy a mostrar. Pero ya pueden tener más o menos una idea de qué es este inver aquí. Listo, aquí está la fórmula. Luego miren, saco W, o sea, W simplemente, aquí simplemente estoy inicializando un complejo que se llama W, ¿sí? Y aquí estoy en un WN. Entonces ese WN va a ser la fórmula coseno en la parte real y el seno en la parte imaginaria. Con esta fórmula de aquí. ¿Qué nos falta? Nos falta multiplicar este W, ¿cierto? Aquí está la fórmula. Nos falta multiplicar este W. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a ir por la mitad de los datos. Eso es, en realidad, 2 por n. Solo estoy yendo por la mitad de los datos, como hice acá. Y estoy diciendo, en la posición n va a ser igual a en el arreglo de los pares, en la posición n en el momento, más el ángulo por la posición en el arreglo de los impares. La misma posición en el arreglo de los impares, como lo dijimos aquí. Aquí está. Aquí está ilustrado. Esto y el W está por acá. Y aquí se puede ver esto y se multiplica por acá por el W. Ahí está todo ilustrado. Y ahora vamos a decir, gracias a esa simetría mágica de esas en raíces de unidad, este W negativo va a ser el valor de la mitad de datos completos, o sea, todos los datos, la mitad de datos después de esta posición. Entonces miren que hacemos dos cálculos a la vez. Cada vez que dividimos el árbol, hacemos dos cálculos. No presten atención a este inver. Luego al final digo, bueno, multiplíquese otra vez por este para el siguiente cálculo. ¿Por qué? Porque aquí está. O sea, esto, aquí está, 0, 1, 2, 3. En realidad, eso es, uy, en realidad eso es WN acá. ¿Sí? Entonces, en cada paso voy multiplicando esto de acá. ¿Para qué? Para multiplicarlo aquí. Para que en el caso en donde ya sean los siguientes, me haga en la mariposa esta parte. Ya quiero multiplicar este 1 de aquí. Entonces cojo la posición 1, este en la posición 1, multiplicando con 1. ¿Por qué 1? Porque ya le multipliqué a otro. Listo. Y eso se va acumulando hacia aquí. Al terminar esto, voy a tener mi representación. ¿Cuál representación? La representación de punto valor. Usando esta FTT que acabo de implementar acá, voy a usarla aquí en este algoritmo. Entonces, tengo una función multiplicar, es una función accesoria, es solamente para mostrar para mostrar el resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy cogiendo los vectores que necesito, mis vectores iniciales, que son los vectores que voy a hacer la convolución, e inicializo mi vector de complejos. ¿Sí? Entonces tengo mis vectores de complejos. Ahora, ¿qué hago? O sea, ¿por qué estoy sacando esto como si fuera potencias de 2? O sea, estoy haciendo un shift, ¿no? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Estoy haciendo un shift aquí. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Hasta que la suma de estos dos. Porque como pueden ver en la mariposa, solo tiene sentido si yo tengo estos niveles. Mejor está ilustrado acá. Estos niveles tienen que ser una potencia de 2, como pueden ver, para los cálculos. Luego van a ser un poco de ceros y un poco de valores basura. Pero para el cálculo se necesita eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo lleno de ceros y aplico FFT sobre uno, aplico FFT sobre el otro. Luego multiplico, entonces esto es como si yo simplemente estuviera haciendo un nuevo arreglo C
en la posición I va a ser igual a la multiplicación de estos dos, solo que lo estoy guardando aquí, en el FA. Bueno, eso es muy claro, creo que no hubiera sido necesario decirlo. Cuando tengo esa multiplicación que hice lineal, eso es, ya tengo mi convolución, solo que expresada en punto valor. ¿Qué hago? FTT inversa. Miren que aquí es false y aquí es true. ¿Por qué? Porque aquí es la interpolación. Cuando yo tengo esto true, le voy a decir que esto por -1. Y acuérdense que este ángulo es a lo que está elevado. Es decir, es como si estuviera a la -1. ¿Sí? Aquí está esto. Y acuérdense que les dije que había que dividir entre 2 también en las posiciones. Acá está, el invertido. Al hacer esto, estos dos simples cambios, voy a interpolar. Y retorno mi polinomio interpolado. Entonces vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo me dice, vamos a hacerlo manualmente primero. Tengo 1, 0, 0, 1, 0, 1. Tengo 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y luego creo que tengo 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cómo se podría ver la convolución de esto? Pues vamos a expresar esto en un polinomio, porque estos son los coeficientes, ¿cierto? Entonces vamos a decir, eso es 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 más 0, más 0. O sea, el x a la 3, el x a la 4, el x a la 3, el x a la 2, el x a la 1 y ya, x1. ¿Cómo quedaría? Este quedaría 0 más x a la 4 más x a la 3 más 0 más 0 más 0. Esto es esto de acá. ¿Sí? Estos son los coeficientes. Ahora la convolución de esto y cómo me quedaría. Esto es 0, 0, 0 y luego es este con estos, bueno, no es tan rápido. Este con todo esto, con cada uno es 0 y la suma de esos ceros pues me va a dar el 0. ¿Sí? Luego, este x a la 4 de aquí me va a dar, esto va a ser un poco largo, pero bueno. X a la 4, x a la 5, esto va a ser x a la 9, 0, 0. Luego, eh, x a la 2, aquí va a ser x a la 6, más x a la 4. ¿Sí? Los ceros simplemente al final se suman y ya. Luego va a ser que es x a la 8. Luego más x a la 5 más x a la 3 y listo. Entonces, como podemos ver, vamos a sumar, bueno, vamos a tener los términos, vamos a organizar esto, esto me va a quedar x a la 9, consideremos este 0 porque estaba delante de todo. Estos pues ya se sumaron y no importa. Igual vamos a ver las posiciones que no tengan un degree. Entonces, luego va a ser x a la 8, ¿sí? Luego x a la 7 no está, entonces es 0. Luego x a la 6 más x a la 5 más x a la 4 más x a la 3. ¿Sí? Y un poco de ceros. Entonces, esto tiene 5 posiciones. Ahora vean cuáles son los coeficientes de estos. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces voy a pintar esto de otro color por acá. Bueno, no sé muy bien. Este que está acá, que lo debería pintar mejor por acá. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Va a ser la convolución de esos coeficientes, de esos vectores. Este va a ser el resultado. ¿Sí? Entonces veamos el código. Esto es lo que me debería retornar esto. Ahí está. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Aquí está. Tenemos la convolución.
¿Cómo podemos ver un ejemplo que sea más gráfico, que se muestre más claramente? Ah, pues una multiplicación de polinomios simple. Vámoslo solamente grado 3. Grado 3. Entonces, vamos a hacerle la 3 más, pongámosle 3x a la 3 más x a la 2 más 4x a la x más 2. Aquí pongámosle x a la 3 más 3x a la 2 más 2x más 5. ¿Listo? Está un poco largo, pero bueno. Entonces aquí quedaría x a la 6 más, bueno, vamos dando con los valores. 3x a la 6 más 2x a la 5 más 4x a la 4 más 2x a la 3 más, ya, más 3, 9x a la 5 más 6x a la 4 más 12x a la 3 más 3, bueno, más 6x a la 2. Listo. 6x a la 4 más 4x a la 3 más, ya me cansé, 8x a la 2 más 4x, luego más, por fin que va a ser 15x a la 3 más 10x a la 2 más 20x más 10, ¿cierto? Ahora vamos a coger los de 6. 6, solo hay uno. Entonces vamos a coger solamente bueno, vamos a poner el otro. Entonces queda 3x a la 6 más 5 está aquí, 5 está aquí. Listo. Entonces 2 y 9, 11 x a la 5 más 4 está acá, 4 está acá, 4 está acá, 6, 6, 12, 16. Creo que no hay más. 16x a la 4. 3, 3, 12, 14, 14, 18, 18, 15, 20, 30, listo. 30 y, a ver, 15, 10. Matemáticas, 10, creo que es 33. No sé. Ok. Aquí 6, 6, 12, 14, 14, 24. 24x a la 2. Y luego estas individuales es 20, 24. 24, no 10. Bueno, de pronto cometí algún error aquí, no estoy seguro. Pero entonces nuestros coeficientes son 3, 11, 16, 33, 24, 24 y 10, ¿cierto? Vamos a poner estos polinomios. 3, 2, 4, 2. Y 1, 3, 2, 5. Entonces aquí podemos ver 3, 11, 16, 33, 24, 24, 10. 3, 11, 16, 33, 24, 24, 10. Ahora, ¿cuántos números son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué este 0 de acá? Porque miren que solo estaba haciendo 4 estos números, pero en realidad no me dio para otro valor. Entonces esto es 0. ¿Sí? Tiene que ser potencia de 2, pero este 0 no me dio para otro valor. Entonces ya acabamos de multiplicar dos polinomios, hacer una convolución de dos vectores en tiempo en el Eugeneo, paseos. Ahora podemos ver el ejemplo de
No está por acá. Creo que lo tengo. Creo que lo hice por aquí. Sí. Me piden, digamos, un problema. El problema que mencioné al principio. Creo que aquí tengo. No tengo la sentence. No tengo el string. Pero tengo este problema que es C, es A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Y tengo este problema, tengo este aquí. Entonces me dice cuántas posiciones. ¿Qué puedo hacer? Miren que si yo agrego otra letra aquí, me jodí. Porque yo estaba manejando unos y ceros. Pero ¿qué se puede hacer en un problema? Esos de strings, sean las strings que sean. Digan, vamos a poner palabras con todas las letras del abecedario y vamos a convolucionar esos dos. Es decir, por cada rotación, tiene que mostrar en las rotaciones donde hay más encajes. Un string matching, que es súper útil para competencias que esos problemas nunca se hacen. Pues por lo menos queda loco con esos problemas. Entonces, ¿uno qué hace? Pues miren que lo que yo puedo hacer es convertir eso. No voy a decir mapear, sino que lo podemos convertir a decir, tengo un arreglo de, y imaginemos que las C son los 1 y cualquier otra cosa son 0. Entonces tengo 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ahora con las A's. Entonces 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Y ahora con las B's. 0, 0, 0, 0, 1. ¿Qué hago? Aplico Fourier, aplico todo lo que hicimos ahorita. Si esto se va a comparar contra el mismo, entonces o sea, la rotación va a ser contra el mismo, simplemente hago este contra el mismo. Luego hago este contra el mismo. Y luego hago este contra el mismo. ¿Sí? Al hacer esto, ¿qué me va a decir? Me va a decir en cada paso, en cada uno de los elementos de nuestro polinomio, aquí me los estoy inventando, nos va a decir cuántas hubo, cuántos toques hubo, cuántos iguales hubo, porque hizo la convolución, entonces me va a decir cuántos iguales hubo. Ahora lo único que hago es sumo los que hay aquí, en esta posición 0, sumo los que hay aquí, más los que hay aquí, más los que hay aquí. ¿Es esto mayor a los que hay aquí? ¿O mayor a los que hay aquí, mayor a los que hay aquí? Ya, solamente tengo un arreglo. Lo que puedo hacer al final es simplemente sumar los resultados de todos estos arreglos que los saqué individualmente y ya tengo un arreglo que me va a decir cuál es el máximo, o sea, la máxima instancia. Entonces, esto que me va a asegurar, no importa que no sean contiguos, porque él me va a asegurar, él me va a encontrar las Cs por aparte de las As, ¿sí? Y me va a entregar el resultado. Lo único que tengo que hacer es sumar esos resultados y yo voy a tener cuál va a ser la instancia donde más se encontraron. Si no creo que tenga bien la entrada en este problema, pero era algo como así, que habían 4. No sé. El caso es que 1, 2, 3, 4. Sí, creo que era algo así. Y aquí era la mayor a las 3 rotaciones. Entonces miren que es por una C, ¿sí? Miren que esta C la separa, pero de todas maneras sigue siendo la más larga. Y lo encontramos gracias a esto en tiempo en el ON. Entonces, eso era básicamente lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias, Santiago. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario que hacer. No lo escucho muy duro, profe. No sé si sea mi... ¿Ahí está mejor? Sí, sí. Es que tenía un poquito lejos el micrófono. Sí, entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Hay unas aplicaciones de FFT que son para string matching con caracteres, o sea, como caracteres que no importan. O sea, como que ese carácter no importa si hizo match o no. ¿De pronto se ha hecho algún problema así relacionado? El que acabo de explicar. No, pero es que ese era simplemente, o sea, se fijaba o sea, se fijaba en uno. Pero, o sea, o sea, yo me refiero a, se llama con wildcards. O sea, Por eso, mira que aquí hay un espacio en donde este C no importa. Bueno, lo estoy compartiendo. Había un C en medio, no es todo un string, digamos, no es un parent que está encontrando, sino que había una C en el medio que no la estaba tomando en cuenta.
Ah, ok, Era un por eso wildcard. fue que, por eso que, entonces como que los que no toman en cuenta, por eso cero, cero. O sea, ven, espérate, comparto la pantalla. Em, mira aquí. Mira que este C no está haciendo nada. Es como un wildcard, ¿sí me entendés? Podrían haber 1000 ahí. Pero aquí sí dice el match. En estos dos que están separados. Ah, ok. ¿Sí Ah, es? ok, es el wildcard. En toda esta rotación, mira que en diferentes lugares y con un wildcard en el medio, que podrían ser 5 Cs, 1 millón de Cs. Bueno, 1 millón no, porque tampoco pasarían como 20 millones en el OGN. Y sería pues esto en el peor de los casos sería por 26, ¿no? En este problema en específico. ¿Por qué? Porque tendría que hacer la FFT por todo el abecedario, ¿sí? Si estuvieran todas las letras del Ah, abecedario. Entonces sería n log n por 26, si estuvieran todas, en el peor de los casos. Aquí es n log n por 3, porque por cada letra hago. ok, ok, ok. Ah, bueno, ya entiendo. Pues, Listo. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario que hacer? Bueno, entonces, pues la transformada de Fourier sirve, hay otras aplicaciones también más sencillas, por ejemplo, uno la puede utilizar para, si yo tengo, por así decirlo, dos secuencias de números o dos conjuntos de números, ver cuántas veces, o sea, sumando los elementos de las dos secuencias, ver qué valores se pueden obtener y cuántas veces se puede obtener cada valor. Y hay múltiples aplicaciones. ¿Sí? Entonces, y hay problemas muy interesantes en los jueces con, con la transformada de Fourier. O sea, es una herramienta que es una técnica pues que uno incluso, digamos, es interesante conocer a veces el detalle matemático, como lo explicaba Santiago hoy, pero incluso en ciertos momentos, cuando ya en la práctica uno lo que hace es adaptar el algoritmo, digamos, a lo que le pide el problema en particular y es muy fácil, muy rápido, muy útil, digamos, entender, entender para qué puede servir y es de esas herramientas que no siempre sale en las competencias de programación, pero de vez en cuando sale. Por ejemplo, la nacional del año pasado salió. Entonces, pues, no sé si alguien tenga alguna pregunta o inquietud. uno donde ve buenos problemas de FFT, yo de FFT solamente, pues el trabajo de la Nacional y en UBA no, yo no he encontrado problemas de UBA donde necesite FFT, no sé, alguno de Hay, ustedes sabe. hay varios de UBA. Yo de hecho estuve resolviendo en estos días un par, pero hay muchos más, pues digamos, porque pues quería recordar un poco la aplicación en programación de la FPT. ¿Sí? Si no, lo malo es que, por ejemplo, en Gihan no hay una categoría explícita de, por ejemplo, de FPT. ¿Y ¿Sí? cómo lo busca? Yo coloqué, pues hay foros donde recomiendan y llegué a una competencia en Billosh donde hay problemas, donde hay un listado de problemas de no solo de UBA, sino también de múltiples jueces. En UBA, por ejemplo, hay uno que se llama Golf Bot, que lo resolví en estos días. Hay ¿cómo se llamaba el otro que resolví en estos días? Se me escapan, déjenme, yo miro por acá, que los tengo. Hay otro que se llama Super Poker 2, que es el 12298. Ah, yo tengo por acá la lista. Les voy a compartir por acá en la página, en el chat, pues la página donde encontré como un listado de problemas que se resuelven con FFT. Bien, gracias.
Entonces allí está el que le digo, GolfBot, está, hay un par de, bueno, hay muchos de CPOJ, MUL y BF MUL. Ese BF MUL que aparece allí de CPOJ, yo lo traté de resolver con la transformada de Fourier y al menos desde el punto de vista de lo que piden hacer allí se puede resolver con la transformada de Fourier, pero por más que yo traté con mi implementación en C++, que la traté de optimizar bastante, me daba siempre time limit. ¿La tiene Entonces, iterativa o recursiva? la cambié iterativa. De hecho, la cambié para que reciba el tamaño de los vectores y no, porque como uno tiene que esos vectores los tiene que agrandar y cambiar de tamaño, entonces es mejor trabajar con los vectores de tamaño máximo y no estar haciendo operaciones de resize, porque esas operaciones de resize pues toman tiempo. Entonces es mejor trabajar con un vector de tamaño fijo o con un arreglo y pasarle explícitamente a la función el tamaño. O sea, yo le hice todas las optimizaciones que se me ocurrieron y no logré que pasara SBF MUL, que le piden a uno sumar, algo así como sumar dos conjuntos de tamaño máximo de 300.000. Entonces, no sé por qué no pasaba, no logré dar con el chiste, pero el problema MUL que aparece allí es una versión con límites más pequeños del otro problema, ¿sí? Entonces, honestamente no sé, como lo dice Juan David, la, eh, Santiago nos presentó la implementación recursiva, pero esa implementación se puede optimizar basándola en una implementación iterativa. Entonces, la implementación iterativa mejora la complejidad tanto en espacio como en tiempo. Entonces, pues es algo que se podría hablar en otra charla, mostrar de pronto esas cosas que se pueden hacer para hacerlo aún más eficiente. Y también, digamos que los que ya conocían la transformada de Fourier, pues que la sigan utilizando y los que no, pues que de pronto la charla los motive a estudiarla y de pronto resolver algunos problemas y de pronto en una futura charla podríamos hablar de más aplicaciones interesantes en problemas de la transformada de Fourier. No sé si alguien tenga alguna pregunta. La página que les envié, pues hay un listado y por ahí hay otras, solo que no las tengo como a mano, aunque en esta página que les pasé hay siempre como 27 problemas de diferentes plataformas. Entonces, pues para que si alguno de ustedes quiere cacharrearle alguno, pues le trabaje. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces, pues si no hay ninguna pregunta, venga, por acá en el chat alguien escribió, me veo. Bueno, entró Robin. Hola, Robin. Buenas noches. Pues sí, entonces, pues si no hay ninguna pregunta, yo ahorita edito el video para eliminar la primera partecita antes de que Santiago empezara a hablar. Y como no hubo preguntas en esto que estoy hablando en estos momentos, pues también eliminar esta parte, dejar, digamos, la explicación, el video limpio con la explicación de Santiago. Entonces eso va a estar, lo subiremos al canal del Semillero en YouTube. Entonces va a estar disponible para que quien desee revise posteriormente la charla y si tiene alguna duda, pues puede escribir al correo del Semillero y al grupo de aulas del Semillero y por allí pues yo trataré de orientarlo, si es el caso también Santiago podrá responder por allí y ya, básicamente pues en los próximos días les enviaré la programación para la próxima semana. No sé si alguno de ustedes quiera eh, explicar, dar una charla la semana que viene, pues me puede contar directamente por acá o me pueden ver un correo para hacer la programación. Entonces, ya les estaré contando en próximos correos del grupo que hay para la próxima semana. Y recuerden que la intención es ahorita en el periodo de vacaciones
pues seguir con las actividades del semillero, seguir con estas charlas, reactivar esta parte de hacer, digamos, discutir la solución de problemas de diferentes niveles, seguir con charlas de diferentes niveles y también por ahí en el semillero, de acuerdo a los compromisos que tenemos con la universidad, hay un proyecto que tenemos que llevar a cabo en el segundo semestre de este año. Entonces luego también les escribiré contándoles sobre eso. Algo de eso les contó Gerardo a quienes asistieron antes de que iniciara la cuarentena. Igual yo luego retomaré eso, les contaré por correo para ver quiénes quieren ayudar en el desarrollo de ese proyecto, que también sería interesante. Entonces, pues le agradezco muchísimo a Santiago la charla que preparó, haber sacado el tiempo para prepararle, para explicar. Entonces, sí agradezco a todos los demás por la asistencia. Espero, ojalá, verlos a todos en futuras charlas y ojalá que motiven a compañeros suyos a participar, a conectarse, a escuchar de lo que se está hablando, de lo que se está presentando y bueno, de esta manera pues mantenernos conectados. Entonces pues no siendo más. Pues, Pero una pregunta, sí, señor. ¿este semestre va a haber nacional? No sé, no, eso tengo que, yo digo que ahorita, yo dudo mucho que la hayan, ¿sí? Porque digamos que, según tengo entendido, solo hasta, de acuerdo a lo que dijo el señor presidente en los últimos días, la idea es que hacia agosto las universidades empiecen a hacer cosas presenciales. Entonces, yo creo que va a ser difícil que se alcance a eso. No sé si adoptarán alguna forma virtual, pero me cuesta trabajo pensar que con lo que normalmente eran las competencias de ICPC, no sé muy bien cómo lo podrían manejar virtual, pero no estoy enterado, pues digamos, todavía de ninguna decisión al respecto. Y en Entonces, caso de que haya, va a haber clasificatoria interna. sí, o sea, si, digamos, si habláramos de un escenario ideal donde la competencia, la maratón nacional fuese, digamos, en el mismo estilo, o sea, tradicional, tal cual, ese escenario ideal que va a ser poco probable, pues es seguro que tendríamos una clasificatoria interna. Aunque, digamos que estoy preocupado en este momento porque no tengo muy claro cuáles son los equipos que siguen y que de pronto serían los que harían parte de esa clasificatoria, ¿sí? O sea, eso también dependería de que tuviéramos el conflicto que teníamos el año pasado, de tener más equipos de los que podíamos inscribir, ¿sí? Entonces, también por eso está un poco el correo que quiero enviarles, sondeando un poco, pues, quiénes quieren de verdad continuar entrenando, continuar participando de competencias de programación, como para saber en una eventualidad, pues, de que tengamos nacional, pues, más o menos cuáles serían los equipos si necesitaríamos una clasificatoria o no, ¿sí? Entonces, obviamente, ya dependerá un poco de si se presenta una maratón nacional, digamos, diferente, adaptada a las circunstancias, pues habrá que ver también cuáles son las características de la competencia en ese momento y cómo eso tenga que ver con la cantidad de equipos que tengamos. Lo ideal sería hacerlo, porque a mí me pareció bastante divertido, bastante interesante la competencia de hace un año. Entonces sería muy interesante que tuviésemos, digamos, el quórum para hacer una clasificatoria interna este año también. Pero pues falta ver cómo sigue evolucionando esto porque pues personalmente yo siento que se vienen semanas difíciles en cuanto al virus, entonces no sé qué va a pasar después de eso.
Es cierto, profe. Bueno, pues esperar. Sí, entonces, bueno, no sé si pues alguien quiera decir algo más, preguntar algo más. Bueno, entonces, pues les agradezco a todos por la asistencia. Me agradó pues mucho poder saludar a varias personas pues que hace rato no saludaba. Ojalá los pueda seguir viendo por acá ocasionalmente o de forma frecuente. Dejo abierta la invitación a los que quieran hacer presentaciones, ya sean de temas específicos que se pueden utilizar en programación competitiva, ya sea de algo que tenga que ver con programación. Entonces, por ejemplo, lo que planteaba Nicolás Ortiz al principio, cualquier otro que quiera compartir, digamos, alguna técnica o algo que sea interesante para los demás, pues digamos, es bienvenido y digamos que va a ser una ayuda interesante. Entonces les agradezco a todos la atención y pues feliz noche para todos. Gracias, profe. Gracias, feliz noche, gracias, Santiago. Igualmente. Muchas gracias, profe. Muchas Gracias, gracias. Santiago, profe. Gracias, Santiago. Vale, Chao, chao. profe, muchas gracias. Eso.